Hola, mi nombre es Juliana Poveda y hoy les vengo a presentar un análisis arqueológico y racional de las dos esculturas más representativas del Parque Arqueológico de San Agustín, el doble yo y el águila con la serpiente en el pico. Estas piezas forman parte de un conjunto escultórico más importante del sur de Colombia y representan aspectos profundos de la cosmología, la escultura social, las creencias funerarias de las antiguas culturas de San Agustín. Mi objetivo es explicar su significado desde una perspectiva científica apoyada con estudios arqueológicos realizados por varios investigadores de diferentes zonas. En el contexto arqueológico general podemos hablar de que antes de analizar cada estructura es importante entender el contexto cultural. Basados en eso, algunos estudios arqueológicos sitúan que el auge de la cultura agustiniana entre los 1 y 900 años después de Cristo. San Agustín no dejó registros escritos de su legado escultórico y funerario. Revela un sistema complejo que integraba, primero, la muerte como tránsito, la relación entre el mundo físico y la espiritual, y la figura del chamán como mediador entre esas dos dimensiones. Las esculturas que veremos hoy se encuentran principalmente ubicadas cerca de sus tumbas, lo que permite interpretarlas como guardianes, protectores, símbolos de viaje, pues digamos, espiritual del difunto. Bueno, ahora bien, pasando a las siguientes imágenes, que es la escultura conocida como el doble yo, una de las obras más fascinantes del parque. Cabe resaltar que es como una de las más llamativas que encontramos ahí. Su nombre proviene de la representación de una figura humana acompañada de un segundo yo que se integra en su cuerpo o aparece abrazándolo. En primer lugar tenemos la descripción formal, que la figura principal muestra un rostro antropomorfo bien definido. A su lado aparece otra entidad más pequeña que puede interpretarse como un doble, un espíritu o una transformación. Ambas comparten rasgos, pero no son idénticas. La segunda interpretación arqueológica es que, según los estudios, esta escultura presenta un proceso de transformación chamánica. Los chamanes en múltiples culturas indígenas prehispanas experimentaban desdoblamiento, lo que llamamos como desdoblamiento, mediante rituales, plantas sagradas o estados alterados de la conciencia para comunicarse con mundos espirituales. Los arqueólogos interpretan esta imagen como el chamán en su estado humano, acompañado de su alter ego espiritual que lo guía o lo potencia. Esto refuerza que su ubicación, la mayoría de las estatuas están asociadas a sus tumbas importantes, lo que sugiere que el personaje podría ser el líder del espíritu, de lo espiritual o lo político. El número 3, tenemos el significado simbólico, que los investigadores coinciden en que la figura representa primero la dualidad, que es el cuerpo físico y el espíritu, el poder ritual, que es el chamán dominaba los dos mundos, la protección del difunto. El doble yo podría fungir como un acompañante en el tránsito al más allá. No se trata entonces de un monstruo o de una invención fantástica, sino de un concepto universal. El ser humano compuesto por dos dimensiones, la materia y la espiritualidad. Como punto 4 tenemos la evidencia arqueológica. Los estudios de estilo y comparación entre otras esculturas similares sugieren que el doble yo pertenece a un periodo clásico regional. Cuando la escultura alcanzó su mayor desarrollo técnico, pues surgieron, digamos, como que varias investigaciones. Además, la presencia de figuras dobles se repite en otras culturas americanas, lo que refuerza que se trata de un concepto de ritual y no de una invención aislada. La escultura del águila con la serpiente, podemos identificar que es una pieza con gran fuerza simbólica y una de las más estudiadas del parque. En primer lugar tenemos la descripción formal, y es: el ave está representada con las alas pegadas, sus garras sujetan firmemente una serpiente y el pico sostiene o muerde pues al reptil, como lo podemos ver en las imágenes que están apareciendo. La fuerza visual de esta escena demuestra un dominio del escultor sobre la anatomía de los animales. En segundo lugar tenemos la interpretación arqueológica.
Algunos investigadores consideran que esta figura, como una representación de un animal, hace la representación del poder, posiblemente combinado o vinculado con el chamán, los guardianes y los guardianes del mundo espiritual. La águila simboliza la capacidad de ver más allá, la elevación, las fuerzas de un mundo superior, mientras que la serpiente representa algo más subterráneo, el renacimiento, el conocimiento oculto y la conexión con el mundo terrestre y el inframundo. También podemos decir que cuando el águila domina a la serpiente se interpreta como la unión de dos fuerzas totalmente opuestas, el control del mundo espiritual sobre el mundo terrenal y el poder que tienen pues el ave principalmente. En punto 3 tenemos el significado dentro del contexto funerario, que hace referencia a que esta escultura suele estar muy cerca de las tumbas y se cree que representan el guardián del difunto o simboliza el triunfo de un espíritu sobre la muerte. Y como punto 4 tenemos la comparación cultural. Esto hace referencia a que la lucha o la unión entre el ave y la serpiente aparece en muchas culturas del mundo, desde México hasta los Andes. Esto refuerza la teoría de que se trata de un símbolo universal de transformación, equilibrio y del poder espiritual. Bueno, en conclusión tenemos de estas dos grandes esculturas, podemos decir que tanto el doble yo como el águila con la serpiente nos muestran el profundo simbolismo y la compleja versión espiritual de la cultura agustiniana. Estas culturas no son simple adorno, son representaciones del viaje, del alma, la dualidad de la existencia y del papel del chamán como intermediario de estos dos mundos. A través de la arqueología podemos comprender que estas obras están cargadas de significado y forman parte de un sistema de ritual acompañado con los antiguos habitantes de San Agustín en su concepción de la vida. También podemos decir que en su concepción de la muerte y de la trascendencia. Yo creo que una pregunta que nos surge a todos es cómo se realizaron esas esculturas o cómo llegaron hasta donde están en este momento. Algo importante para entender es que las esculturas es como, cómo fueron hechas, ¿sí? Arqueólogos han encontrado evidencia de que los agustinianos trabajaban principalmente con piedra volcánica muy abundante en esa región. Usaban herramientas de piedra más dura como andesita para golpear, pulir, desgastar la superficie. El proceso podía tomar más o menos semanas o incluso meses dependiendo del tamaño de la escultura. Esto demuestra que no eran trabajos improvisados, eran obras planificadas, hechas para acompañar tumbas importantes o para marcar espacios ceremoniales. Todas estas características confirman que la escultura tenía un propósito sagrado dentro de la cultura. Otra razón por la que esas esculturas eran como tan significativas es su relación con el paisaje natural. La cultura agustiniana considera que los lugares como las montañas, los ríos, quebradas, etcétera, tenían un poder demasiado grande espiritual. Por eso muchos montículos funerarios están alineados estratégicamente con algunos ríos, colinas y puntos altos del territorio. Es posible de que las esculturas como el doble yo y el águila de la serpiente hayan sido ubicadas donde existía un simbolismo natural, reforzando el camino del difunto al más allá. Podemos pasar a definir que las esculturas son como los guardianes. Al analizar las distintas tumbas de la mesita A, B y C, los arqueólogos descubrieron que muchas esculturas funcionaban como guardianes simbólicos. En ese sentido, el doble yo y el águila con la serpiente pueden entenderse como, en primer lugar, protectores del espacio funerario, custodios de la tumba o figuras que guiaban a su alma en el viaje trascendental. Esto coincide con hallazgos similares en otros sitios del parque, como guardianes con rasgos felinos, aves, serpientes y rostros duales. El patrón ayuda a entender que esas esculturas formaban parte de un sistema simbólico mucho más grande, no eran piezas aisladas hechas al azar.
digamos, ¿por qué es patrimonio de la humanidad estas esculturas? En 1995 San Agustín fue declarado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Esto se debe a través de 3 razones. La primera es la originalidad. Ningún otro lugar en América tiene las esculturas tan numerosas y tan completas. En segundo, significado cultural. Representan una cosmovisión completa expresada en piedra. Y el tercero es el estado de conservación. A pesar del tiempo, muchas esculturas se mantienen sus detalles, se mantienen completas, entonces es el estado de conservación. Puede mencionar que gracias a esta protección hoy podemos estudiar, grabar y aprender esas esculturas sin que se pierdan en el tiempo. También tenemos algunas interpretaciones erróneas más comunes, y es que algo interesante es aclarar de que las esculturas no representan, entre esas cosas, estas extraterrestres, monstruos ni seres imaginarios. Estas interpretaciones populares no tienen, digamos, como que respaldo arqueológico en primer lugar. Lo que sí está confirmado es que representan chamanes en transformación, animales simbólicos y figuras con funciones rituales que conectaban al mundo funerario. Aclarar que esto ayuda mucho a entender una visión científica del sitio. Ahora sí, para finalizar, cada vez que visitamos estas esculturas entendemos un poco más de la manera que nuestros antiguos habitantes de San Agustín construyeron un vínculo entre la vida, la muerte y la naturaleza. Estas piezas no solo nos cuentan unas historias, sino que también nos recuerdan la importancia de preservar nuestro patrimonio. Muchas gracias.